Que Dios le bendiga. Gracias por sintonizarnos de nuevo en su programa Hablando de la Profecía, para que continuemos hablando de muchos temas proféticos en esta hora. De veras, le agradecemos el favor de su atención y a la vez lo invitamos a que usted se informe más, que usted aprenda más, que usted penetre más profundamente en el tema profético, que es un tema de actualidad en las iglesias del Señor. Le invitamos también a que nos siga y mande sus inquietudes por medio de nuestra página de Facebook, Hablando de la Profecía. Háganos saber sus inquietudes y nos haría también mucho bien conocer desde dónde usted nos está viendo, desde dónde nos están siguiendo. Hemos visto que hay no solamente de Guatemala, sino varios países, y de verdad agradecemos el favor del Señor por permitirnos este privilegio de entrar a sus hogares. Hasta donde está, reciba la bendición del Señor. En verdad lo bendecimos y les decimos que son ustedes el objetivo de este programa, son ustedes el objetivo de nuestro trabajo ahora en el Señor, y le agradecemos que nos haya dado esta encomienda. En verdad nos da mucho gusto entrar nuevamente a lo íntimo de su hogar para poder traerle esta palabra. Bienvenido. ¿Qué segmentos tenemos para hoy, Profeta Roberto? Hola, amados hermanos y amigos, ¿cómo están ustedes? De nuevo acá en otra proyección que hemos preparado con Horacio para poder acrecentar más su conocimiento y la revelación de la palabra. Agradecemos siempre esa cobertura y no se olviden de seguir las indicaciones que estaba dando Horacio, en el sentido que queremos saber sus inquietudes y sus preguntas respectivas que nos favorecerán para enriquecer este programa. Tenemos mitos y leyendas en la primera sección y le llamamos ¿las profecías son solo para los cristianos? Es una pregunta. ¿La profecía son solamente para los cristianos? Y la otra es un fundamento profético, y la profecía da direcciones a todo nivel. En nuestros segmentos eso es lo que vamos a cubrir. No te pierdas esta sintonía y en un momento empezamos a desarrollar los temas. Bendiciones a cada uno de ustedes. Entramos entonces a nuestro primer segmento de esta mañana, y es acerca de una leyenda, un mito, una falsa creencia que se tiene acerca de que Dios le habla solamente a las personas de las iglesias cristianas, que Dios le habla solamente a aquellos que ya han nacido de nuevo. Y esa es una creencia que nosotros hemos encontrado en bastantes lugares, como que Dios estuviera interesado o le hablara solamente a su pueblo ya convertido a Cristo, ya creyente en Cristo. Y tenemos que conversar de esto porque la verdad que Dios está interesado en hablarle a toda la humanidad. Dios está interesado en hablarle a cualquier persona. Dios tiene un propósito para todas las cosas. Incluso le habla a los países, según nosotros hemos leído en la palabra de Dios. Pero, ¿qué tenemos acerca de este tema, Profeta Roberto? Lo importante es hacer un énfasis, y de entrada respondemos a esta pregunta, a este mito, a esta leyenda, en el sentido de que Dios habla a todas las personas. Dios no habla solamente a través de la profecía a los que están en una denominación o una iglesia, y creemos que exclusivamente la comunicación de parte de Dios hacia el ser humano solamente está dada a los cristianos nacidos de nuevo. Hay una predilección porque así se mantenga en cuanto a la comunicación con el Dios Todopoderoso, pero realmente Él es un Dios misericordioso que habla a tiempo, fuera de tiempo, en todo momento, bajo circunstancias distintas. Habla a los niños, habla a los adolescentes, a los jóvenes, a la gente madura, a los que están en la vejez, desde la parte más alta del planeta hasta la parte más baja, en todos los climas, en el pasado, en el presente, en el futuro. Dios siempre tiene un espacio, una opción, una posibilidad de poder hablar.
habla en las diversas religiones, habla a los que están en herejías, habla a los que no creen en Él mismo, Él se manifiesta. Así que la palabra profética y el hablar de Dios y su revelación es para todos aquellos que quieran escuchar. Muchas circunstancias hacen de que el testimonio sea claro de parte de Dios, sin que lo estén buscando, porque Él es el que busca, y al buscar Él encuentra, porque ha seleccionado a quienes les va a hablar, pero todos hemos tenido una oportunidad maravillosa. El hablar de Dios también puede darse a través de una circunstancia agradable o extraordinariamente desagradable, a través de eventos económicos, de pérdidas significativas, a través del luto, de tristeza, de enfermedad. Dios puede hablarnos, todo con el objetivo de que lleguemos a su conocimiento en un inicio y después a un desarrollo cuando ya tienen a Cristo dentro de su corazón. Así que podemos de entrada afirmar que este mito no es cierto. Dios habla. Los favoritos de Dios son aquellos que lo buscan. Y por supuesto que si el que está buscándolo quiere hablar, Él hablará mucho más, pero también no deja de comunicarse con todas sus criaturas, con todos los seres que Él ha creado, por así. Sí, es que, mire, tengamos presente esto. La idea de Dios es darse a conocer, la idea de Dios es revelar su plan, la idea de Dios es trazar el camino de las personas. Ahora que hablaba Roberto, pues yo estoy de acuerdo también con esto, porque realmente Dios le habla a todo el mundo, pero a veces las personas de las iglesias piensan que Dios le va a hablar exclusivamente a su pueblo, a los que ya están en su presencia. Pero si Dios no le hablara a los que no lo conocen, entonces ¿cómo lo van a conocer? ¿Verdad? Y es más, nosotros encontramos que aún hay profecías a los montes. Hijo de hombre profetiza sobre los montes de Israel, por ejemplo. Profetiza sobre Sidón, profetiza sobre Tiro, profetiza sobre Egipto, o sea, situaciones sobre los países, y nos hemos encontrado con un caso tremendo de cómo Dios le puede hablar a las personas para que se conviertan y crean en Él, porque cuando Dios manda una palabra profética normalmente viene acompañada del discernimiento profético, del don de ciencia, mediante el cual se le descubre a la persona situaciones de su corazón. Situaciones de su corazón. Por ejemplo, 1 Corintios 14, 24 y 25. ¿Cómo? ¿Qué nos dice? Dice la palabra en 1 Corintios 14, 24 y 25. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencidos, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Cuán importante es entender el contexto de estos dos versículos, en el sentido de que llega un indocto, un desconocido, una persona que no cree en el cristianismo, y que hay varios que están profetizando. Si todos profetizan, dice, y entra algún incrédulo o indocto, por todos va a ser convencido, por todos va a ser juzgado a través de la palabra profética. Quiero contarte, Horacio, y a ustedes amigos también, me encontraba en un país de Norteamérica, en un congreso, habían varios profetas amigos míos, y antes de incorporarnos a esta actividad pasamos a desayunar. Yo llegué un poco tarde y me incorporé, ellos ya habían hecho su solicitud para lo que iban a comer. Cuando llegó el encargado de recibir las órdenes de comida, y los profetas que estaban ahí, compañeros míos, me preguntaron y me dijeron: Roberto, mira a este hombre y profetízale. Yo vi al muchacho que nos iba a atender, que era un latino, y le empecé a profetizar ciertas cosas sobre su vida. Él inmediatamente reaccionó un poco molesto, porque lo que yo le estaba diciendo era cierto, y nos preguntó: ¿y ustedes quiénes son? ¿Y ustedes por qué saben de mi vida?
Yo sin conocerlo, porque me acababa de Tremendo. sentar y los profetas me dijeron que le profetizara, y él se quedó así como que asustado de que yo le estuviera diciendo a él ciertas cosas de su vida. Luego que se fue, los profetas me contaron que lo que yo le había dicho era semejante a lo que ya otro de los profetas le había dicho, y que yo repetí con semejanza, no con palabras totalmente iguales, pero la semejanza de lo que yo hablé era semejante a lo que el otro profeta antes de que yo llegara le había dicho a él. Este hombre se había percatado de que yo llegaba tarde y que era distinto y no sabía, y por eso él se asustó y le abrieron sus ojos así como que viendo de que había algo entre nosotros, y nos preguntó realmente quiénes éramos nosotros que conocíamos de su interioridad. Es evidente de que él no entendía estas cosas, pero la palabra profética le atrajo. El que se le reveló parte de su vida, eso lo bendijo a él, y no entendía realmente por qué es que yo, un perfecto desconocido, le estaba diciendo en forma inmediata, sin preguntarle absolutamente nada. No sabía de dónde, de qué país, ni de dónde venían, absolutamente nada, sino simplemente empezar a decir algo que él tenía y que ya conocía en su corazón. Sí, y cuando se opera en esta manera la palabra profética, la persona dice exactamente eso, ¿verdad? Y de dónde me conoce. Entonces, eso forma un nexo, abre un conocimiento de algo sobrenatural. Dios le está hablando, dice el Señor, Dios le está hablando. ¿Cómo sabe mi vida? A eso nosotros en cierto momento le llamamos evangelismo profético, ¿verdad? Correcto. O sea, aprovechar el don profético, la revelación profética, para llevar a las personas a mostrarles a Cristo. Nosotros recomendamos muchas veces que cuando se le va a hablar a una persona y esto no estoy hablando nada más de los que fluimos en la unción profética, aunque de acuerdo a la Escritura todos los cristianos podemos profetizar, porque la promesa de Joel 2:28 se cumple en Hechos 2:17 en adelante, cuando predica Pedro que el Espíritu Santo estaba derramando la promesa del Espíritu Santo sobre toda carne, según dice Joel 2:28, son versos muy conocidos. Entonces, todos los cristianos podemos profetizar, todos los nacidos de nuevo. Y en cierto momento usted puede recibir una palabra de ciencia, una palabra profética, sin que sea profeta, y eso va a ayudar a que una persona crea en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, eso lo vemos en la Escritura, en el caso de Natanael, cuando viene a Jesús y le dice, antes de que vinieras, antes de que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Entonces le dice, pues Señor, ¿de dónde me conoces? ¿Verdad? O sea, motivó a creer. Lo mismo la samaritana, estaba incrédula. Y cuando Jesús le dice, mira, ¿sabes qué? 5 maridos has tenido y el que tienes no es. Entonces le dice, Señor, veo que eres profeta. Y automáticamente se recuerda de la promesa del Mesías sobre Israel. Entonces, justamente lo que dice 1 Corintios 14, 24, 25, cuando un incrédulo o alguien que no es un docto, hablando de alguien que no cree en esto ya siendo cristiano, y le es revelado esto, es tremendo el impacto que tiene en su corazón, porque entonces dice, es cierto. Fíjate que a mí me pasó algo, estaba ministrando en una congregación, y así como usted ha visto que se ministra a veces, me iba para adelante, regresaba para atrás, para adelante, y en eso iba para adelante y me regresé, y me dirigí a una persona y le dije esta palabra: tú has crecido en buena cuna, has crecido en buena teología, te dieron buen pan, aunque de niño no tuviste quien te acercara el pan de la mesa cuando tenías hambre. Y lo vi, el Señor me lo mostró pequeñito, agarrado de una mesa con hambre, y la gente que estaba comiendo no le daba. Y decía, fuiste criado en una buena cuna, pero ¿sabes qué? Ahora mismo te está liberando el Señor de ese espíritu de religiosidad que tienes metido. El Señor te libera y comienza un proceso ya de liberación. Después la misma persona me daba testimonio y me decía, yo venía diciéndole al Señor cuando usted estaba profetizando, yo no creo en eso. Era un indocto. Yo no voy a recibir nada de eso. Y justamente yo ni lo conocía, era la primera vez que lo estaba viendo. Entonces, es justamente el cumplimiento de lo que dice esta palabra en 1 Corintios 14, 24, 25. Es tremendo. O sea, Dios le puede hablar a los indoctos,
le puede hablar a los inconversos, hasta a los perritos les habla. Comentábamos esto fuera de cámaras y lo quiero contar también. Me quedé parado por X y Y razones en una calle, mi automóvil se descompuso, se quedó parado y mientras esperaba al mecánico me bajé y me paré en una calle, ahí donde había una sombra y de repente vi para un lado y salió un cachorrito y me dice el Señor, solo a morir se salió. Y en eso vuelvo a ver al cielo y había unas aves de rapiña y me vuelve a hablar el Señor y me dice, es que el misterio de la antitrinidad ya está en marcha. Un antipadre, un antihijo y un antiespíritu. Recuerde usted que hay anticristo y hay un falso profeta. Entonces dije, Señor, qué tremendo. Y cuando volví a ver a la carretera, ya estaba muerto el perrito. Mire, es algo que es tremendo, o sea que hasta el perrito hasta lo que iba a pasar con el perrito, mostró el Señor, porque esa es una revelación profética. Ya lo estaban recogiendo el pobre cachorrito, porque había pasado un automóvil seguro, no estaba despedazado, cosas de estas, cosas feas. Pero entonces, ¿qué podemos decir? La palabra profética es amplísima, amplísima. Dios ocupa con la palabra profética toda clase de destinatarios, toda clase, países, regiones, empresas, vidas privadas, ministerios. Dios quiere revelar su plan a la humanidad y usted tiene que ser un instrumento de esas revelaciones. Usamos la palabra profética también para eventos diversos y en consultoría profética también aplicamos este elemento fundamental para las necesidades de negocios que se inician o llamamientos de negocios nuevos o ver cuál es el elemento fundamental por cuál esta empresa pequeña, mediana o grande no está prosperando o por qué razón hay una limitación y una estrechez o escasez en la venta de productos o en la clientela a través de una palabra profética. Eso se llama una consultoría profética de tipo económico. Averiguamos por qué está aconteciendo eso y dar la palabra apropiada para una liberación económica y una restauración de ese dinero que puede estar encerrado. Oramos también por cosas inanimadas, por productos que han quedado estacionados en algún aeropuerto o puerto que están perdidos para que aparezcan. Recuerdo el caso de una cantidad enorme de libros que se habían perdido en nuestra iglesia y era una cantidad de 5,000 libros que no se encontraban y al rastrearlos desde Estados Unidos para nuestro país Guatemala no se lograba encontrar por ningún lado y fue a través de una consultoría profética que nosotros supimos dónde estaba esa cantidad gigantesca de libros que aparecieron y tuvimos que orar porque había un personaje siniestro espiritual que los estaba ocultando porque eso iba a bendecir a 5,000 personas en un proyecto que nosotros teníamos. Y también recuerdo en una oportunidad que estaba en una esquina con la historia que contó Horacio sobre un perrito y vi nuevamente yo a un perrito que iba a atravesarse una avenida muy, muy transitada y yo le pedí a Dios que ese perro no se atravesara porque iba a fallecer ya que era una avenida que tenía doble sentido y sabía que ese perrito iba a morir. Entonces yo le dije al Señor y lancé una palabra profética y hablé para que ese perro no se atravesara y que mejor se esperara y que se fuera a refugiar en un lugar, que se metiera en una especie de agujero y que se fuera directamente hacia otra calle. Efectivamente así hizo el perrito. Claro, él no me oyó, yo lancé la palabra profética, el perrito no se atravesó, dio la vuelta, se metió en ese agujero, se fue y se fue a refugiar a una casa. Posiblemente andaba extraviado, pero yo sabía que si él se atravesaba, él moría. Así que la palabra profética es para personajes
Yo tengo pajaritos, algunos pajaritos yo les lanzo palabra profética también cuando están enfermos y los bendigo porque se puede hablar la palabra profética hacia el río, hacia el mar, así como Jesús le habló al mar agitado cuando estaba en la barca y estaban asustados y le dijo que se aquietara el mar. Así nosotros podemos hablar a las cosas inanimadas, a las personas, recibimos ese mensaje para poderlo dar. Si se ve hacia pequeños seres como los pajaritos y los perritos que reciben palabra profética, cuánto más para ti, amigo, hermano que nos escuchas. Esta palabra está para todos. En el valle de los huesos secos eran solo huesos en el libro de Ezequiel, mas sin embargo profetiza, hijo de hombre, profetiza para que estos huesos tengan vida. Sí, concentrémonos en algo. Concentrémonos en algo. Dios tiene palabra y quiere revelar su plan en todas las cosas, porque cuando lo hace, Él revela su gloria, revela su majestad. Y en el caso de las palabras que vienen y descubren los secretos del corazón, tal como la cita que leímos, cuando vienen en esa manera, se produce un convencimiento acerca de la presencia de Dios. Y creo que eso es lo más útil. Por eso nuestra recomendación es que usted puede orar. Si usted ya recibió a Cristo en su corazón, usted es un nacido de nuevo, usted es un cristiano, el espíritu de la profecía está en usted, porque todo aquel que tiene el testimonio de Jesús tiene el espíritu de la profecía, y aunque no sea profeta, puede comenzar a traer palabras proféticas que en cierto momento pueden descubrir el corazón de las personas o pueden revelar alguna parte del destino o traer una dirección, y eso es muy importante. Cuando uno está hablando una palabra profética, está descubriendo los planes de Dios. Dios no le habla solamente a las personas de las iglesias, Él le puede hablar a cualquiera, y es muy útil. Y lo exhortamos a que usted entre al ejercicio del evangelismo profético. Bueno, y también en la cuestión de hablarle a los animalitos, hablarle a las personas. Cierto hermano tiene una plantación muy bonita, pero no había descubierto la gente el secreto de la prosperidad que tenía él, en el sentido de que en la propiedad de él llueve y en la propiedad de los otros casi no llueve. ¿Y qué si el secreto es que este hombre se para en la parte más alta de su propiedad y le profetiza las plantas, le profetiza el ambiente, le profetiza las cosas que están ahí, aún, y esto lo hace con fe? Y el resultado se ve inmediatamente, porque tiene una enorme producción, ¿sí? Y eso sirve también en algunas cosas negativas, ¿verdad? No es bueno a veces decirlo, pero mire usted el efecto, cómo Jesús le habla a la higuera y se seca hasta la raíz, ¿verdad? O sea, el impacto de esas palabras proféticas. Por eso tiene uno que tener cuidado de no decir palabras ociosas, porque las palabras ociosas de todas esas se va a dar cuenta, a no ser que uno pida perdón antes, ¿verdad? Para que todo eso le sea borrado. Pero lo exhortamos a que usted profundice en este conocimiento, que profundice, que le ruegue al Espíritu de Dios que le comience a mostrar todas estas cosas. Tenemos algo que agregar, se nos está terminando el tiempo del segmento. Solo quisiera complementar lo que decía Horacio en Joel 2:21. Es interesante cómo el profeta le habla a la tierra, le dice, tierra, no temas. No le está hablando a una nación, le habla a la tierra, a donde se siembra, a donde se cultiva. Dice, tierra, no temas, alégrate y gózate. La tierra no se puede alegrar y no se puede gozar. Es una forma simbólica de bendecir. La tierra va a estar alegre si tiene producto. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Aleluya. Y el versículo 22 dice, animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto y la higuera y la vid darán sus frutos. Interesante cómo Dios habla también
a las cosas inanimadas, pero cuán importante es tener una tierra que sea productiva. Aleluya. Y cuán importante aquel que se dedica a la ganadería, que tenga, o cualquier otro tipo de negocio de esta naturaleza, que tenga una producción de leche o que tenga producción de carne o a lo que se dedique con los animales, sea altamente fructífera. Vosotros también, dice el versículo 23, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. Cuán importante es la lluvia, tú que siembras y que sabes de agricultura, cuán importante es la lluvia, la primera lluvia, a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La lluvia temprana es una bendición, la lluvia del invierno y la lluvia posterior al invierno, para los que se dedican a esto, saben cuán importante es que los campos puedan reverdecer. Así que aquí tenemos un ejemplo claro de hablarle a la tierra y de hablarle a los animales. Aleluya. Y queremos terminar este segmento con esto. A ti, que esta palabra te está desatando fe en tu corazón en este momento. A ti que estás sintiendo que te arde el corazón en este momento por esta palabra y estás diciendo, ya encontré la solución. Hágase según tu fe. Hágase según tu fe. Amén. No corte, por favor, tenemos que seguir con el siguiente segmento. Continuamos entonces ahora con nuestro siguiente segmento y en el fundamento profético vamos a hablar acerca de cómo la profecía da direcciones a todo nivel. Cuando decimos a todo nivel, son direcciones de Dios para que las personas o aquellas cosas a las cuales viene dirigida la palabra profética entren a lo que es el plan de Dios. El éxito nuestro consiste en estar viviendo bajo los planes de Dios. El éxito nuestro consiste en estar siguiendo los planes de Dios. La profecía, según el nivel en que se ejerza, trae la revelación de destino. La profecía, según el nivel, si es el primero, el segundo o el tercero, nivel ministerial, y aún el profeta en el oficio, van a traer una palabra profética que Dios envía para desatar, para activar. Aún la palabra profética tiene otra particularidad más, que es la impartición de los dones, así como le dice Pablo a Timoteo, ¿verdad? Aviva el don que hay en ti que te fue impartido por la palabra profética mediante la imposición de manos del presbiterio, y uno ve ahí una combinación entre la autoridad ministerial y la palabra profética. Nosotros hablamos muchas veces que cuando la palabra profética viene, Dios está mandando una palabra creadora, Dios está mandando una palabra que tiene poder, Dios está mandando una palabra que dice y es. Y cuando son genuinas palabras venidas de Dios, esa profecía es de un incalculable valor. En el momento que es vertida, Dios está activando. En el momento en que es vertida, Dios está obrando en acuerdo a lo que Él mismo está diciendo. A veces yo digo que simplemente el profeta es un relator de lo que Dios ya está haciendo. O sea, simplemente estamos hablando de las cosas que Dios está haciendo y da direcciones. Me recuerdo en una oportunidad estábamos en un lugar y ministrando en una iglesia fuera de Guatemala, en Estados Unidos, y me dice el Señor, esta persona, este hermano es un evangelista. Y dije yo, Dios bendito, ¿y ahora qué hago? Y me dijo, actívalo. Dios mío, dije yo, ¿y ahora cómo hago? Y comencé a preguntar direcciones y le dije, ahora vengo a seguir profetizando, ministrando. Y en eso regreso, le pregunto al apóstol y le digo, mire apóstol, me autoriza, Dios me ha dicho esto y esto, me autoriza que activemos, y me dijo, activa. Pero es la palabra, no hay otra cosa más. Es como algo potente, un poder sobrenatural que baja y se instala en las personas para que funcionen. Y efectivamente hicimos un proceso de activación, no es el momento del tiempo ahorita en este segmento para contarlo, ¿verdad? Pero esa persona fue activada y se hizo una tarea evangelística en ese momento
que no era el ambiente propicio para hacer evangelismo, y se convierte en 2 personas delante de él. Y era una cosa tan tremenda la forma, como la palabra que dijo, los agarró, los tomó para que recibieran a Cristo, que se queda uno verdaderamente impresionado. O sea, Dios dio una dirección de lo que él quería hacer y le dio a la persona una dirección de lo que quería que hiciera para más adelante. Pero hay muchísimos casos más. Profeta Roberto, es importante es tremendo. la parte directamente que sacamos de la Biblia, pero también son importantes estos testimonios que vienen a enriquecer grandemente lo que estamos hablando. Recuerdo en una oportunidad que llegó una persona a solicitar que orara, que intercediera para que pudiera conseguir un trabajo, un empleo, ya que no lo tenía. Yo le pregunté cómo lo quería, qué cantidad deseaba percibir. Aleluya. Y bajo qué condiciones quería su plaza. Y le pregunté detalles específicos de qué podía hacer, el tiempo que deseaba emplear en la semana, el número de horas, detalles como esos. Y le dije, bueno, vamos a empezar a orar y voy a poner esa petición de parte del Señor. Y solo duraron unos segundos, sí. Así es, unos segundos, cuando inmediatamente el Señor me dijo, el Señor de los cielos me dijo claramente que su petición había sido escuchada y iba a ser respondida. Yo ya no pude hacer oración, simplemente le dije a esta persona, ya está tu petición recibida, entregada y ya el Señor concedió tu trabajo. No me creyó, muy rápido, en pocos segundos, ya la respuesta estaba. Le di la palabra profética, no la creyó. No quería levantarse del lugar porque yo le dije, te podés levantar y llamar al que sigue, porque estaba atendiendo personas. Pero no se quería levantar porque le dije yo, vos querés que yo ore, ¿verdad? Le dije, pues no voy a orar, le dije. No voy a orar porque ya Dios dijo que sí te iba a dar la plaza, que vos ya tenés tu empleo, ya tenés empleo, le dije. Solamente caminá, entregá documentos, te van a llamar de algún lado, no sé, pero Dios me dijo que te iban a dar. No pasó ni una semana y a media semana, en el miércoles, él llega al culto de la media semana de la noche y me dice, hermano pastor, tengo trabajo. Y él me miró con una cara todavía de incrédulo y le dije, y el trabajo salió tal y como lo pediste, el número de semana, en la semana, las horas, el precio, las condiciones. Sí, me dijo, eso es. ¿Te das cuenta de que no me creíste? Le dije, cuando yo te di la palabra profética, pero así me había dicho el Señor, por eso no oré, no hice oración. A veces tenemos que orar largos tiempos para interceder, pero ahí fue una oración súper corta, de solo intento de oración, realmente no fue ni oración, un intento de oración de pocos segundos y una respuesta inmediata de parte de Dios. Por favor, no es siempre así. Son casos especiales, pero nosotros creemos que el Espíritu de Dios puede actuar en tu vida. Es lindo y es tremendo, pero queremos ahondar un poquito más. En el capítulo 2 del libro del Apocalipsis y en el capítulo 3 hay 7 cartas reveladas, proféticas, que el propio Señor Jesús le manda a 7 iglesias que estaban en el Asia Menor, en Efeso. Ahí puede usted encontrar una variada cantidad de direcciones y una variada diversidad de instrucciones que el Señor le da a las iglesias. Alguna le dice, mira, tienes a tu favor que amas mi nombre, que no has renegado. Bueno, no quiero entrar a detalles en este momento, sino que vea esto. La palabra profética puede traer direcciones no solamente para un trabajo, sino direcciones para lo que hay en el corazón, direcciones para cambiar lo malo o afianzar lo bueno que uno está haciendo, direcciones acerca de errores que hay en la propia vida. O sea, cuando Dios manda una palabra profética, podríamos hablar de lo que es una palabra profética, si usted quiere llamarle una palabra profética completa, porque le habla del pasado, del presente y del futuro de la persona. Le habla luego de lo que tiene que hacer, lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal,
y luego lo instruye acerca de lo que va a suceder si acata la orden, si las cumple, si obedece, pues si escucha la voz de Dios y la pone por obra lo que Él dice, o en todo caso lo contrario, si Él no va a cumplir con eso que dice, ¿verdad? Y en estas 7 cartas usted encuentra, vamos a tomar un ejemplo para verlo rápidamente, hermano, de cómo es la diversidad de aspectos que una palabra profética puede traer sobre la vida de una persona. Y aprovecho un punto, en el segmento anterior yo miraba una persona que decía... Es importante que lo digas. Eso, cuando estábamos hablando acerca de las palabras que le profetizan a las empresas, a las cosas, decía, eso, ya encontré la clave, eso es, y eres tú. Así que pon en práctica esto, pon en práctica lo que Dios te está diciendo, porque eres tú, y repito, que se haga en acuerdo a tu fe. Aleluya. Queremos tomar como un ejemplo, te recomendamos para que en el libro de Apocalipsis, capítulos números 2 y 3, puedas leer este mensaje a las 7 iglesias. Por cuestión de tiempo no podemos entrar a analizar las 7, solo queremos hacer un comentario de la primera, que es la iglesia a Éfeso, sobre aspectos proféticos que se dicen sobre ella, tanto los positivos como los negativos, y palabras de dirección que se le da a esta iglesia. Dice así el versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Acciones buenas, acciones difíciles, confrontar a un apóstol, no digo yo, lo dice la palabra y lo estoy leyendo. En un nivel muy alto, esta iglesia tenía una capacidad de discernir, no solamente para los profetas, sino para los apóstoles. En este caso se hace mención de ellos, dice que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, con todo respeto. Yo estoy de acuerdo con el apostolado, con los apóstoles, con los profetas, con los maestros, con los 5 ministerios, pero estoy hablando de este punto, aclaro por favor. Dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Interesante, piense no solamente en la iglesia de Éfeso, sino piense que es una persona a la que se le está diciendo esto. Lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Dios nos revela bastantes aspectos de una persona y se los tenemos que decir. Siento y me he dado cuenta que normalmente el Espíritu del Señor, el Espíritu de la profecía o el Espíritu Santo nos dice a nosotros aspectos puntuales, específicos, y casi siempre va por delante las cosas buenas. Siempre van las cosas buenas, Amén, no las cosas malas. Después de las cosas buenas empiezan a venir las que tienen que ser rectificadas. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Era una iglesia, pensemos, o una persona que ya no tenía ese deseo, ese amor, ese es su primer amor, y que debe de arrepentirse, dice, y que tiene que hacer las primeras obras. Lo que se hizo muchos años atrás, ahora tienes que volver a hacerlo. Lo que antes era bueno, siempre es bueno, pero ya no lo haces. Tienes que volver a hacerlo porque el Señor así lo está pidiendo. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Pero viene otra acción buena. Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, estamos solo con la de Éfeso, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Interesante cómo aquí se pueden resumir, Horacio, amigos, cómo se pueden resumir muchas palabras proféticas que se le está diciendo a esta iglesia como un modelo que estamos usando de las 7 sobre aspectos de positivos, negativos a rectificar y lo que le espera si no hay una rectificación completa de sus acciones, de las nuevas acciones que debe de continuar que antes hacía. Y lo más triste es que has dejado tu primer amor. Eso se establece, ya no hacías lo que antes hacías, ahora lo haces en menor cantidad, pero hay muchos aspectos positivos en esta iglesia.
Entonces queremos que note cómo la revelación profética que mandó Jesús por medio de su ángel a Juan, en este momento tiene una variada dirección. Por un lado cumple las tres funciones de edificar, exhortar y consolar. Revela pasado, presente y futuro. Revela lo que se está haciendo bien, lo que se está haciendo mal y aporta a la vez la información de lo que se tiene que cambiar y qué va a pasar si no se acata. Entonces es deseable que a nosotros venga una profecía de estas que nos da dirección a todo nivel, que en nuestras vidas nosotros sepamos, la verdad, ¿será bueno lo que estamos haciendo ahorita? ¿No será bueno lo que estamos haciendo ahorita? Muchas veces uno está haciendo cosas buenas pero que no están en el plan de Dios. Y la palabra profética lo que viene es a darnos la dirección y la certeza necesaria para que nosotros caminemos dentro de ese maravilloso plan. De eso es maravilloso. Aparte de eso, la palabra profética conduce al cuerpo de Cristo a todo nivel. La palabra profética no conduce solo a los ministros, porque algunas personas en las congregaciones dicen, ¿y a mí cuándo me va a hablar Dios? Porque llegan los profetas y le hablan solo al pastor, le hablan solo a los servidores, y los hermanos que están en las filas de atrás o en medio dicen, pues, ¿y a mí cuándo me va a dar direcciones Dios? Por eso Dios tiene distribuido su trabajo profético en las congregaciones a todo nivel, porque Dios quiere instruir, Dios quiere dar a conocer cuáles son sus planes para que cada persona camine dentro de esos maravillosos planes. Cuando estamos en alguna congregación grande, mediana, pequeña o en un grupo de pocas personas, siempre, como los tenemos de frente, nos percatamos con Horacio de que hay una gente que quiere que nosotros le digamos algo profético. Cuando son pocos hay más oportunidad porque hay tiempo, pero a veces son demasiados y pues muchas veces es la gente que está al frente, pero a veces el Señor nos llama a alguna persona que está en medio o bien en la parte de atrás. Si son, por ejemplo, 500 personas, no vamos a poder dar 500 palabras proféticas Santo a Dios. ellos, porque no saldríamos. Imagínense un minuto de palabra profética a 500 personas, serían 500 minutos. O sea, eso es imposible. Por eso es que la palabra profética más segura es la palabra, y hacemos una exposición de la palabra para que les pueda hablar a todos. Y luego, en el transcurso, ya sea al inicio, a la mitad o al final, dependiendo de las circunstancias espirituales, sí podemos impartir alguna palabra profética específica a algunas personas también, pero no a todos, porque no nos daría el tiempo y además es altamente agotador. Cuando uno entra en ese proceso, se consume energía física propia de un ser humano y también nuestra alma empieza a entrar en cansancio y nuestro espíritu también. Hay un gasto de una circunstancia propia que cuando llega un predicador allá a la escuela profética y después de haber estado ministrando 1 hora y media, yo les digo a los estudiantes que no se acerquen con él o con ella para que les diga algo, para que ore por ellos, porque está extraordinariamente cansado al grado a veces de extenuado y ya les cuesta articular y producir palabras, porque yo me percato, yo lo he vivido, así que les digo, ya no le digan nada porque él está o ella está extraordinariamente cansado y los aparto y los saco de ahí y los llevo a un lugar para que ya no le estén preguntando haciendo absolutamente nada. La profecía es para ti. Sí, y tengamos presente esto, pues por eso queremos exhortarle. ¿Cuándo va a terminar uno, por ejemplo, de profetizar en una congregación que tiene así tantos miembros? Y por eso hago énfasis, la exhortación es a que usted se levante. Más adelante vamos a hablar nosotros acerca de las diferentes formas como habla Dios. Más adelante en un programa vamos a hablar de las diferentes formas como Dios le manda a uno. Yo siempre le digo a las personas, mire, no, si Dios no le habla en este servicio, si Dios no le habla en esta reunión,
Por favor, no piense que Dios no le quiere hablar. Por favor, no piense que Dios no quiere nada con usted, o usted ya se olvidó, o no es hijo de Dios, o no es importante para Dios, porque todos somos importantes para Dios. Todos los redimidos y aún no redimidos somos importantes para Dios, todos somos importantes para el Señor, y Dios le quiere hablar. El asunto es que el Espíritu Santo sabe lo que cada quien necesita. El Espíritu Santo sabe exactamente lo que la persona necesita, sabe la forma como le tiene que hablar. Entonces, si Dios le quiere hablar, lo que uno tiene que hacer es tener abiertos sus sentidos espirituales para que para poder recibir y entender la voz de Dios. Dios puede hablar en diferentes maneras. Entonces yo les digo, le va a hablar por la palabra, le va a hablar por medio de otra persona, o quizás le quiere hablar mañana, ¿verdad? No precisamente le va a hablar en ese momento, porque hay una acción secreta, y aún es más, a veces, aunque las personas estén en una de aquellas soberanas, terribles y angustiosas necesidades, Dios no le dice a uno nada. A la manera como pasó en el ejemplo aquel de Eliseo con la mujer sunamita, en donde dice Eliseo, esta mujer estaba amargada de alma y Dios no me mostró nada. Entonces, tienen que tener este tipo de comprensión, ¿verdad? Se nos está acabando el tiempo, profeta Roberto. Quiero complementar lo que estamos hablando con un testimonio de una experiencia de una persona que no andaba por muy buen camino, andaba en la soledad, no estaba en su casa, se encontraba en un apartamento y Dios le habló, no era cristiano, Dios le habla y primero le dice, ve y cómprate una Biblia. Él sale, busca una Biblia, regresa a su habitación y Dios le habla y le dice, ábrela en Romanos capítulo número 10, versículos 9 y 10. Santo Dios, Él qué lindo. abre la Biblia y encuentra lo que yo les voy a leer. Dice el versículo número 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. Él entendió perfectamente que Dios lo estaba llamando a una salvación eterna. Y ahí, de rodillas, solo, sin que nadie lo evangelizara, él abrió su corazón a Jesucristo. Así que hasta con la Biblia Dios habla. Y le habla no al cristiano, al impío que necesitaba, al necesitado que necesitaba, verdaderamente a un Cristo, y el mismo Dios omnipotente le habla a través de lo más valioso que es su escritura. Estamos llegando al final y dejo que haga la despedida Horacio. Gracias Roberto. Es que la verdad que es impresionante. Yo quiero decirte esto a ti que te sientes que Dios ya no te habla. A ti que sientes que por los problemas que has tenido y en las cosas que has caído o has hecho, has perdido esa voz de Dios. Y queremos terminar el programa no sin orar, no sin pedir una bendición del cielo. Y en el nombre de Jesús, a ti que estás en esa situación, solamente abre de nuevo tu corazón a Jesús, porque Jesús te está esperando. Jesús te está diciendo, desde que saliste de la casa, no he dejado de esperar por ti. Y las promesas que te hice desde hace 10 años y hace 5 están pendientes y están vigentes para ti. En el nombre de Jesús, Padre, que tu bendición venga. Sí, Padre, Dios omnipotente. En el nombre poderoso de Jesús, que sea refrescada cada palabra profética y que todas estas palabras que estamos hablando vengan como material limpiador que limpia más que la lejía del lavandero. Así es, Padre para que los sentidos espirituales y la sensibilidad vuelva al corazón. En el nombre de Jesús. Amén, así es. Dios te bendiga. Te esperamos en el próximo de la serie.